Interesante. Pues vamos a comenzar, amigos. Puse a grabar la clase. Si en alguna clase ven que comenzamos y el profesor no está grabando la clase, nos avisan, por favor. A veces se nos olvida. Pero sí, ya estamos en vivo, ya estamos grabando, listos para comenzar nuestra lección, la lección 6 de nuestro curso La Biblia, la obra del Salvador. Jesús es crucificado. Su juicio y la primera parte de la crucifixión es lo que nos toca hoy. Comencemos con una oración, amigos. Padre Santo, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, que sufrió muchas injusticias a causa de nuestros pecados y las injusticias que nosotros hemos cometido. Tu justo, tu santo Jesucristo, tu Hijo, Él cargó con todas nuestras injusticias y ahora en Él nosotros somos justos y tenemos la justicia que proviene de ti y se vale delante de ti y pues es para nuestra salvación. Pero todo eso es obra tuya, Señor, y te alabamos por eso. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, muy bien. Amigos, hoy vamos a hablar del juicio y pues, del comienzo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien nos podría dar un resumen de, del juicio de Jesucristo, primero con los judíos y después de los romanos y, bueno, ante los gentiles, ¿verdad? No sé si alguien nos podría explicar, porque el lunes lo dejamos en que Jesús fue arrestado en Getsemaní y luego fue llevado ya a la ciudad, a la casa de Caifás, es lo que indica el Evangelio de Lucas, y ahí es donde lo dejamos, ¿verdad? Vimos la negación de Pedro y ahí hasta ahí. Alguien, bueno, brincamos una parte de la historia, por eso dije, pues para llenar el hueco en la historia, vamos a, y también para incluir la información de los otros cuatro evangelios, de los otros tres evangelios, perdón, aparte de Lucas. Sí, alguien nos puede dar como un resumen, o sea, lo arrestan en Getsemaní y luego, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es cómo era el juicio de Jesús? ¿Ok? La parte de los judíos y luego la parte de los romanos. ¿Alguien nos podría ayudar, amigos? Okay. Y esto no era una tarea para hoy, es nada más una pregunta. Pues sí, a ver si a base de lecturas anteriores que ustedes han hecho, a ver si alguien tiene una idea. Okay. Bueno, si lo dividimos en dos etapas, la parte ante los judíos y luego la parte ante los romanos y los gentiles. Am, ¿Cómo era el juicio judío? ¿Alguien nos puede explicar un poco? El juicio judío, la primera parte del juicio de Jesús. ¿Alguien nos puede dar un resumen? ¿Cómo era el juicio judío? Sí, ¿cómo era el juicio judío? Más o menos es la Bueno, perdón, pregunta. yo voy a hablar. El juicio judío, pues de todas formas, eran los principales sacerdotes los que se hacían cargo de estos juicios. Entonces ellos eran los que dictaminaban qué había que hacer con la persona que estaban juzgando. ¿Sí? En vista de que ellos no pudieron o no dieron o había mucha gente del pueblo que estaba a favor del Señor Jesús, pues lo que hicieron fue llevárselo a Pilatos, al gobernador, ¿sí? El más cercano, al de Jerusalén. Entonces ahí fue como
como empezaron las cosas, ¿no? Sí, excelente, William, y gracias por ser el valiente en comenzar. Hay que romper el hielo, ¿verdad? Siempre es el primero que tiene que romper el hielo y ya después ya todos van a querer aportar. Gracias, William. Y sí, totalmente de acuerdo. Los judíos no tenían derecho de practicar de la pena de muerte, ¿verdad? De ejecutar a Jesucristo. Por eso tuvieron que, ¿ok? También después lo de los romanos, del juicio romano. Excelente. Gracias, William. Amelia desea aportar. Muy bien, pastor, claro que sí. Cuando lo llevaron entonces a Jesús frente a Pilato, Jesús fue sentenciado a muerte. Y entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y al pueblo, lo llevó a él para que puedan decidir el pueblo. Y junto a Barrabás, que era un homicida, pusieron a que el pueblo pueda elegir y puedan condenar, ¿no? Entonces, al ver que Jesús no fue, digamos, favorecido, decidieron dejarlo libre a Barrabás y condenarlo a Jesús. Entonces, así como comienza esta etapa, y todos dijeron, crucifíquenlo. Y en una tercera vez, pues, algunas personas decían, pero si él no cometió ningún delito, no hay delito hallado en él, entonces, ¿qué podemos hacer? Que lo suelten. Entonces, pero otros decían, castíguenlo. Y es así como fue condenado. Finalmente, entonces, Pilato sentenció a que se hiciese lo que el pueblo pedía. Entonces, se le soltó para que éste fuese echado a la cárcel por sedición y homicidio. A quienes habían pedido, le entregaron a Jesús a la voluntad de ellos. Y es así como pasó a la siguiente etapa de la crucifixión y muerte de Jesús. Hasta ahí quisiera participar para dar oportunidad a otros. Gracias, pastor. Muy bien, no, muchas gracias, Amelia. Cierto. Bien, pues ya tocamos las dos etapas, el juicio judío y el juicio romano. Cada uno se puede decir que tenía tres episodios. El juicio judío primero era, de hecho, hicieron como una audiencia preliminar ante Anás. Anás era el anterior sumo sacerdote, y esto solo aparece en el relato del Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Anás, el sumo sacerdote anterior, fue también el suegro del sumo sacerdote Caifás. O sea, primero lo llevan con él, una audiencia preliminar, digamos. Después, sí, es el juicio ante Caifás, el sumo sacerdote en poder, y ante el Sanedrín, el concilio, ¿verdad? Concilio judío. Y la última acción del consejo, pues dura la buena parte de la noche, según Marcos 15:1. Um, eh, para dejar en claro, este juicio ante los judíos fue totalmente ilegal e injusto, porque el concilio, el Sanedrín, rompía sus propias leyes de varias maneras. Primero, porque llevaron a cabo el juicio de noche, en secreto, no en el día, y no fue abierto al público, fue totalmente ilegal. Aparte, los testigos fueron sobornados para dar falso testimonio y sus declaraciones se contradecían de todos modos. Para tener la apariencia de la legalidad, el Sanedrín confirmó en la mañana el veredicto, pero realmente no, según la ley judía, no pueden dictar una sentencia dentro de 24 horas desde el comienzo del juicio. Cada miembro del Sanedrín tenía que expresar su veredicto por escrito. O sea, ellos como que agarraron su libro de leyes y dijeron, no, no se aplica en este caso. Nosotros queremos matar a Jesús y lo queremos matar ya. No, no nos importa lo que dice la ley. Um, pero bueno,
Jesucristo en todo esto mantiene la calma, ¿verdad? Y no habla mucho, solo en unas pocas ocasiones habla durante el juicio. am, una vez le dan una bofetada y en Juan 18:23 Jesús dice, si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Jesús no habla mucho. Cuando los falsos testigos se contradicen, Jesús no dice nada. Am, algo muy importante que Jesús sí dijo ante los judíos es cuando le preguntan si Él es el Cristo, el Mesías. Jesús en Marcos 14:62, Marcos 14:62, Jesús dice, sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. O sea, él deja en claro que sí soy el Cristo, el Mesías, y, y aunque me maten, pues yo voy a ser el juez al último día y van a tener que voy a pedir cuentas de ustedes de lo que están haciendo. Jesús también con esas palabras de decir que pues voy a venir sentado a la derecha del Todopoderoso. Está citando también unas profecías muy famosas de Daniel 7:13 y de Salmo 110:1. O sea, está dejando en claro que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, pero aún así ellos lo condenan. ¿Ok? Ahora, pasamos a la parte, como ya nos mencionaron, de Poncio Pilato, gobernador romano de Judea del año 26 al año 36 después de Cristo. Tenía el poder del imperio romano respaldándolo, pero aún así Poncio Pilato era muy vulnerable a la presión política, ¿verdad? A los judíos les amargaba el gobierno romano y se rebelaban a cada rato, hasta durante el gobierno de Pilato una vez se rebelaron y Jesús, bueno, y Lucas en Lucas 13:1 nos habla de que Jesús, perdón, am, Poncio Pilato mezcló la sangre de unos galileos con la sangre de los sacrificios que ellos ofrecían. O sea, algo muy feo y fuerte sucedió. No tenemos todos los detalles, pero y Jesús lo agarra como ejemplo para contarles, para darles una advertencia a las personas ahí presentes. Dijo, pues, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que el resto de los galileos que no murieron así? Pues les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, les va a pasar lo mismo, van a morir como ellos. Eso es en Lucas 13. Es otro detalle acerca de Poncio Pilato, nomás. El trabajo de Poncio Pilato era mantener la paz y también, pues, pues colectar los impuestos, sobre todo, para César, ¿verdad? Em, entonces, los judíos saben que si ellos quieren amenazar a Pilato, solamente tienen que hablar de alguien que se opone a César, alguien que quiere ser el rey en lugar de César, alguien que quiere perturbar a la gente pues, eh, pues quitar la paz, digamos, porque eso fue el único trabajo, el trabajo principal, digamos, del Poncio Pilato. Bien, ya llegando perdón, al juicio, hay unos momentos muy interesantes, como ya nos contó Emilia. em, Pilato no ve ningún crimen en Jesucristo, ¿verdad? Él dice, llévenselo ustedes. Si este es un asunto judío de su religión, pues llévenselo, porque él pues no ha cometido ningún crimen contra la ley romana. O sea, él reconoce que Jesús no ha hecho nada mal. Y hasta em, Pilato le pregunta a Jesucristo,
pues, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué dice Jesús? Pues mi reino no es de este mundo. Y si mi reino no, pues si lo fuera, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ok, y pues unas otras palabras famosas de Pilato, él hasta le pregunta a Jesús, Jesús dice, todo aquel que es de verdad, de la verdad, oye mi voz. Y Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Se pone bien filósofo, ¿verdad? Poncio Pilato. Llega el momento en que Pilato ya no quiere, bueno, se quiere lavar las manos de este asunto y se entera de que Herodes Antipas es un rey tetrarca, el que había ejecutado a Juan Bautista, ¿verdad? Que andaba ahí en Jerusalén para las fiestas, ¿verdad? De la Pascua. Entonces él envía a Jesús con Herodes. Herodes quiere ver un milagro, pero pues no. Y no tarda mucho ahí. Herodes regresa a Jesús lo manda de regreso con Pilato. Pilato hasta fue advertido, ¿se acuerdan, amigos? Por su esposa. Su esposa tuvo un sueño muy feo y se asustó y le mandó un mensaje a Poncio Pilato de, no, este es un hombre inocente, no tengas nada que ver con él, porque yo he sufrido mucho en un sueño por su causa. Y aún así, Pilato no, eh, pues sí, no le hace caso a su esposa, digamos. Se lava las manos porque quiere echar, echar la culpa a los judíos y envía a Jesús a ser crucificado. ¿Ok? Ese es, bueno, en un resumen de esto, del juicio de Jesucristo. Jesucristo padeció bajo Poncio Pilato. Son hechos históricos, no es mito, no es leyenda, perdón. La información de Poncio Pilato también aparece en las historias seculares, o sea, concuerda la historia secular con la Biblia en estos asuntos, habla de Poncio Pilato, o sea, también es otra prueba de que la Biblia no es un invento humano, es la verdad, es la historia de nuestra salvación y pues es confiable. ¿Ok? Muy bien, vamos a nuestra historia para hoy, Lucas 23, del 13 al 34. Ok, ahora en este momento vamos a repasar nuestras preguntas, las preguntas de consolidar, de considerar y consolidar. También aprovechamos para saludar a unos que ya han entrado en la reunión. Saludamos a Jaime Castañeda. Buenas tardes, Jaime. Lorena de Bolivia. Marcos, ¿cómo Gracias, muy están? amable. Hola, Gracias, Jaime. pastor. Sí, Buenas pastor, tardes, gracias. buenas noches. Buenas noches a todos. Ok. Y Buenas noches. Marcos. Saludos. Buenas noches. Sí. Muy bien. Abran sus Biblias, por favor. Lucas 23. Y nuestra primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hablando específicamente de los versículos 13, del 13 al 34. Son los mismos versículos que aparecen en el video que les encargamos para hoy. ¿Ok? ¿Quién desea aportar? Marcos, ¿qué tal? Bien, gracias. Buenas noches a todos. Los personajes de esta historia sería de Poncio Pilato, los sacerdotes y los principales sacerdotes y los gobernadores, ¿verdad? Ujú. No sé si hay Sí, alguien más. sí, no, va bien, va bien. Sí hay más, pero va bien hasta ahorita. Muy bien. Herodes, ¿va? Sí. El- Herodes. ok.
Bien, Y la Marcos. multitud, toda la multitud que llegaron a ver Jesús cuando gritaban, ¿va? Que sueltan a Barrabás, cambiaron a Barrabás por la libertad de Jesús, ¿verdad? Sí, yo, yo siempre me he preguntado cuántos de ellos son los mismos que gritaban 8 días, bueno, unos 5 días anterior, ¿verdad? Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿verdad? Montado en un burro. Me pregunto si algunos eran los mismos o si es otra multitud, no sé, no sé. Ok, creo que hay unos cuantos más personajes que podríamos mencionar. ¿Quién nos podría ayudar? Muchas gracias, Marcos. Excelente comienzo. Ok, veo que señora Cruz en el chat escribe también lo de Barrabás. Ok, a Lucy desea aportar. Los dos Lucy, malhechores, dos malhechores, excelente. Lucy, creo que tiene que activar su micrófono, Lucy. Gracias, Juan Reyes. Los malhechores, ¿verdad? Eran 3 cruces. Ok, ahora sí, Lucy. Pastor, ya, le falta nombrar a Jesús, Ok, después, al pueblo, pueblo, ok. al pueblo entero, después, ¿qué más nos faltaría? Eh, Está, no sé si es más, porque los restos ya lo han dicho, creo, pastor, pero am, principal era sí, no, vamos bien, vamos bien. Tal vez, bueno, Helen quiere aportar. Helen. Pues no sé si aplica, pero Jesús también le habla al Padre. También, sí. Jesús también le habla al Padre y como, bueno, son 3 en 1, pero en ese momento Jesús estaba como hijo y llama a su Padre. Sí. Sí, acuérdense que sí, es un solo Dios, pero vemos que son 3 distintas personas, utilizando la palabra personas no como seres humanos, ¿verdad? Pero como seres espirituales, ¿verdad? Pero en uno, nos hace explotar la cabeza porque es algo, Dios es más grande que nosotros, ¿verdad? Y nuestra forma de pensar. ¿No? Nuestro Dios es 3, pero a la vez es uno, ¿verdad? Bien. En el chat pueden ver que también se menciona Simón de Cirene. ¿Se acuerdan? Es el que iba volviendo del campo y lo agarran y le cargan la cruz, ¿verdad? Porque Jesús pues ya no pudo con ella. Le fallaban las fuerzas físicas en ese momento. ¿Ok? Gracias los que aportaron a los que comentaron en el chat. Bien, seguimos con la pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Podemos incluir también, bueno, en esta historia no hay, pero flora, fauna, todo tipo de objetos que se mencionan. Juan Reyes. Sí, Juan, puede activar su micrófono. A ver. la cruz, Cruz, sí. las montañas, las colinas, el leño verde y el leño seco, las ropas. Ok, sí, los vestidos de Jesús, ¿verdad? Sí. Excelente. ¿Algo más que nos falta? Voy a ver. Pues sí. Ok, y bueno, esto sí de el lugar donde estamos también podemos mencionar aquí o también podemos mencionarlo en la pregunta siguiente. ¿Dónde? ¿Dónde ocurre esta historia? Empezamos con el juicio. ¿Eso dónde toma lugar eso? El juicio. Perdone, pastor. Hola, Jaime. Sí, estaba analizando un poquitito respecto a la pregunta que antecedió, de que hicieron falta los clavos y el martillo con el cual clavaron al Señor Jesucristo. Sí, exactamente. Sobre todo, amigos, si juntamos, lo que a mí me encanta para esta historia en específico, esta parte de la vida de Jesús, es
juntar los 4 evangelios. Creo que he visto anteriormente le llaman la armonía de los evangelios. Lo que es básicamente trataron de juntar los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y ponerlos como en orden cronológica. Hicieron su mejor esfuerzo para hacerlo. Es como para leerlos. Bueno, nos llegaron así separados, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y así se deben leer, pero también es interesante tratar de ver para juntar los detalles de los 4 en una sola lectura. Y eso sí, viene en otro evangelio, ¿verdad? Lo de la corona de espinas que mencionan en el chat. Y de los clavos, sí, todo eso vienen en los otros evangelios, muchos más detalles, ¿verdad? Hoy nada más les encargamos Lucas, pero pues qué bueno que estemos en nuestras cabezas y corazones juntando la información de los 4 evangelios, ¿verdad? Qué bendición tener los 4. Gracias, Jaime. Gracias. Excelente. A usted, gracias. Okay. Sí, la corona de espinas, sin duda, es un detalle importante. ¿Dónde estamos? Perdón, eso fue la pregunta, es la pregunta 3. ¿Dónde estamos para el juicio romano, primeramente, y después a dónde nos lleva la historia? ¿A qué lugar? Cuando Jesús está orando en el Getsemaní, pastor, Ujú. podría ser un lugar en donde hace mención la historia. Ok, sí, bien, Jaime. O sea, empezamos en Getsemaní, cerca del Monte de Olivos, y de ahí a dónde nos lleva la acción. Durante la noche y la madrugada del viernes, ¿dónde estaba Jesús? En varios lugares, ¿verdad? Ujú. Pastor, no es mucho pedirle si nos explica un poquito esa palabra del pretorio. Pretorio, sí, en el versículo, ¿qué versículo viene, Jaime? No recuerdo bien, pero sí hace mención del pretorio, esa como un tipo corredor o algo así, donde negó Pedro a Jesús. Sí, sí. Saliendo del pretorio, dice. Saliendo del pretorio. Sí, si no me equivoco, bueno, la palabra pretorio también se puede referir como a un guardia, ¿cómo se dice? A un pretorio, un guardia romano, pero en ese contexto, pues obvio, está hablando de un lugar, ¿verdad? Yo creo que es donde... Mateo 27, Pastor, 27, me pastor. gustaría participar ahí. Sí, Amelia, muy bien. Creo que Amelia quiere hablar. El pretorio, pues creo que estamos hablando Sí, de la casa sí, de Poncio sí. Pilato, ¿verdad? Amelia, Y ¿puede es la casa explicarnos? de Caifás. De Es la casa de Caifás. Ok, estamos Ajá. en... El pretorio es la casa de Caifás. Eso quería participar. Gracias. Gracias a usted. ¿Dónde nos dijo? Mateo 27, 27. Mateo 27, 27. 27, 27, ok. Ujú. Llevaron a Jesús al pretorio y luego lo desnudaron. Sí, el pretorio, creo que se puede referir a la guardia romano, ¿sí? O también al, como al tipo casa de Poncio Pilato. Ok. Pero yo creo que por lo general en este contexto parece que dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él a toda la compañía. Reunieron, bueno, y luego digamos, le quitaron la ropa, le ponen la corona de espinas. Pero sí, parece ser eso es algo que voy a tener que
investigar. Pero gracias Amelia Pastor, y Jaime, ¿sí? dice que pertenece a un pretor sentido primitivo, espacio alrededor de la tienda del general, después la residencia oficial del gobernador de una provincia, palacio. Ok. Ahí tenemos un poquito de más luz, nos arroja un poquito de más luz esta información. El palacio ocupado por Poncio Pilato en Jerusalén y ante el que se constituyó su tribunal, según Marcos 15:16. Excelente. Pues bien, o sea, es como el palacio realmente viene, es el palacio donde hicieron el juicio, ¿verdad? O sea, ok, Sí, gracias. muchas gracias. No, gracias a Jaime, gracias a Abigail que aportó en el chat y a Amelia, todos. Bien, ¿quién levantó la mano primero? Disculpe, creo que Santos Herminio y después Marcos. Santos Herminio. Sí, buenas tardes. Bueno, ya los hermanos ahí ya lo comentaron. Pretorio era el nombre de la tienda de un general romano dentro del campamento o castrum. El término se deriva del pretor, uno de los principales magistrados romanos durante el tiempo que los romanos habían invadido ahí a Israel, a Jerusalén, ¿verdad? Ok, excelente. Es un nombre de un magistrado romano, pretorio, por eso lo llevaron allá al pretorio. Ah, ok, excelente, excelente. Muy bien. Parece que hubiera yo puesto un poco más de atención nos dieron una clase una vez de la lengua latín, del idioma latín y hablaron de las costumbres romanas y todo eso. Y yo en ese entonces era muy joven y no era muy buen estudiante yo. Hubiera puesto un poco más de atención. Marcos, adelante. Gracias, pastor. Yo estaba, mi comentario es dónde ocurrió esta historia. Dice, la Biblia nos dice que en un lugar llamado La Calavera fue la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Y también antes de eso fue echado en la cárcel, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? Lo crucificaron en el lugar llamado La Calavera y antes de eso en la cárcel, ¿verdad? Yo no sé si hay otros lugares. Ok, muy bien. Sí, hoy en día uno puede ir a Jerusalén y hay dos sitios donde creen que era Gólgota, Calvario, el lugar de la calavera, pero no estamos seguros y realmente nuestra fe no depende de eso, de ese conocimiento, de saber, exactamente fue aquí. Pero bueno, es interesante. Me encantaría ir allá a visitar. Ok. Listos. Pregunta 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ok. ¿En qué día de la semana? ¿A qué hora estamos? Ok. Y muchas gracias a todos por aportar acerca de eso del pretorio. Sí, estamos todos aprendiendo. Yo también. Ok. ¿Cuándo Hola, estamos? hola. Norma, adelante. Sí, bueno, según lo que yo pude indagar, eh, dice que no se sabe, que ella está en duda si era un jueves o un viernes, porque dice que un jueves a la hora novena, según el Evangelio de San Marcos y San Mateo, después la salida del sol. Si es así, es a las 3 de la tarde. Este es lo que yo pude indagar aparte que busqué aparte. Así que no sé quién más quiere corroborar. Sí, ok. Gracias por compartir su Ajá. investigación, Norma. Gracias. Ok. Sí, ajá, Sí, Gaby, ¿no? Buenas noches. Sí, Gaby, no, adelante. Según el Evangelio de San Juan, dice que fue entre la hora sexta, que son entre las 11 y las 12 del mediodía.
Ok, ¿y qué dice en aquel versículo? ¿Qué Dice sucedió a la hora sexta? fue la crucifixión de Jesucristo, fue cuando murió. Ok, específicamente dice que a la hora sexta es cuando se oscureció, ¿verdad? Se Sí, oscureció. Porque sí, de hecho Jesús ya estaba en la cruz un poquito antes. Am, si alguien podría buscarnos Marcos 15:25. Muchas gracias, Gabino. Eso ayuda mucho. O sea, cuando se oscurece al mediodía y a las 3 es cuando muere, ¿verdad? Eso vamos a estudiar el lunes que viene, la última parte, la muerte de Jesucristo. Ese es como un poco antes y luego ya la primera parte cuando lo clavan, lo ponen en la cruz. ¿Alguien podría buscar Marcos 15:25, por favor? Dice, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Ok, Marcos 15:25. ok, eran las 9 Voy de a la leer mañana. yo, pastor, voy a leer en la versión Reina Valera. Sí, escuchemos la Reina Valera. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Sí, y exactamente. Y para los judíos cuentan desde la salida del sol, aproximadamente estamos hablando de en la temporada de la Pascua, que es la primavera en Israel. Estamos hablando como a las 6 más o menos. Entonces, perdón, 6 es cuando sale el sol y ya después cuentas 7, 8, 9, ya es la tercera hora, la hora tercera. Por eso en algunas Biblias, en vez de decir la tercera hora, dicen a las 9 de la mañana. ¿Ok? Entonces a las 9 es cuando lo ponen en la cruz. Gracias, Jaime, eso ayuda. Ok. Sí, perdón. Entonces no es un conflicto, amigos. A las 9 lo ponen en la cruz y al mediodía es cuando se oscurece. Porque si se fijan bien, en Juan dice que al mediodía es cuando se oscurece. No dice que al mediodía es cuando lo pusieron en la cruz. ¿Ok? Entonces a las 9 lo ponen en la cruz, a las 12 se oscurece y a las 3 es cuando ya se muere y lo bajan de la cruz. Ah, ¿Ok? y ahora sí entiendo. Ajá, gracias, pastor. Ok, no, excelente, pero igual, amigos, si uno lee un solo evangelio, no queda muy en claro de todo eso. O sea, es como un rompecabezas, ¿verdad? Con los 4 Ajá, evangelios. Tenemos que juntarlos para tener todos esos detalles. Porque aparte, los evangelistas, su punto principal no es explicar toda la cronología, su punto principal es mostrarnos nuestra salvación. No es como... eh, bueno, excelente, amigos. Gracias por... Pastor Joel. Sí, Jaime. Fíjese que aquí en la versión traducción lenguaje actual está más claro porque dice, eran las 9 de la mañana cuando los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz. Luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. Además colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía, el rey de los judíos. Junto a Jesús clavaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Creo que ahí está más resumido en la traducción lenguaje actual. Sí, gracias, Jaime. Sí, a mí me gusta ver Ujú. varias versiones, traducciones. Algunas son más entendibles, otras a veces son más literales y pues sí, cada traducción puede ayudar. Muchas gracias. Y sí, dice desde las 9 de la mañana lo clavan en la cruz. Exactamente. Gracias, Jaime. Básicamente aquí, amigos, en esta historia llegamos hasta mediodía, ¿verdad? Y el lunes, cuando nos volvamos a ver con el favor de Dios, veremos la parte desde las 12 en adelante, ¿ok? O sea, dividimos, se puede decir, la crucifixión en 2 lecciones. Bien, gracias. Entonces, estamos muy de madrugada, lo de los judíos. Después pasamos todavía es temprano, pero estamos con Pilato, ¿verdad? Varias horas con los romanos. Y ya para las 9 de la mañana ya está en la cruz, Jesucristo. Y pues obviamente Jesús no ha descansado nada.
O sea, a estar cansado, golpeado, fatigado, cargado de todo el sufrimiento físico, espiritual, cargado de nuestros pecados, del peso del mundo sobre sus hombros y sobre su espalda. Bien, veo varios que quieren aportar. Helen, primero. Sí, pastor, es pregunta. Sí. Lo aprendieron a la medianoche, ¿verdad? Ujú. Entonces, de la medianoche hasta las 6 de la mañana fue el recorrido donde estuvo con Herodes, estuvo con Pilatos, así es. Sí, tal vez casi toda la noche con los judíos. Y tal vez ya sale el sol como a las 6 y lo de Pilato, tal vez no eran muchas horas, 3, 4 horas nomás. O sea, tal vez desde las 5 o 6 ya está con Pilato y ya para las 9 lo llevan a la cruz. Y acuérdense, amigos, que las distancias son muy cortas. No estamos hablando de un área muy grande. O sea, para trasladar a Jesús de un lado a otro, estamos hablando de minutos. No es. Entonces, a las 6 de la mañana es cuando ya comienza el Calvario, ¿no? De llevar la cruz, pero ya había sido azotado. Sí, bueno, tal vez a las 6 todavía está con Pilato. Como a las 6, 7, 8, y me imagino que, pues sí, ya para las 8 pasadas ya empiezan a llevarlo. O sea, sí, no dice a qué hora exactamente, pero sí Marcos nos da de entender que dice en cuanto amaneció, en Marcos 15:1 dice en cuanto amaneció. Y luego de reunirse con los principales sacerdotes, ancianos, escribas, se pusieron de acuerdo y ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato. O sea, dice, cuando amaneció, lo llevan a Pilato. Tal vez por las 5 o 6 lo llevan, lo primero en la mañana lo llevan con Pilato y 2, 3 horas, ya después, sí, ya lo están clavando en la cruz. O sea, lo de Pilato no es muy largo, toda esa parte. Entiendo. ¿Y quién era este Simón de Cirene? Un señor que iba volviendo del campo o al campo, no me acuerdo. Sí, volvía del campo, dice, y pasaba por ahí. O sea, nada más iba de pasada y lo agarran y lo obligan a cargar la cruz. Bueno, gracias, pastor. Sí. Pastor, yo creo que es interesante hacer ver el detalle que de sirena es como un gentilicio. Eso sí. Es como decir Joel de los Estados Unidos. Sí. Sí. Si no creo que una vez vi que hoy en día sería como Libia, el país Libia, como los libaneses, ¿verdad? O sea, era de otro país, ¿verdad? Okay. Y estaba pensando también que el martirio, o sea, la pasión de Jesús, inició en los olivos, ¿verdad? Bajo los olivares donde estaba él orando, porque cuando le dijo a su padre si es posible que pase esta copa y su sudor eran como gotas de sangre, ahí empezó su calvario, su dolor, porque no quería él pasar por esta experiencia tan difícil. Sin embargo, estaba sujeto a lo que el padre, él tenía la última palabra, ¿verdad? Así mismo. Y esta historia en lo personal me da mucha tristeza porque el creador del mundo, del universo, sufrió por nosotros, pastor. En sus hombros cargó toda nuestra maldad. Y su nombre sea bendito y glorificado por los siglos de los siglos, pastor. Amén. Isaías 53. Sí. Amigo, Hola. Sí, Santos Herminio. Discúlpeme, ve que yo todavía estoy con la pregunta de cuándo ocurrió esta historia.
Hay versículos muy claros que nos dicen a las 9 de la mañana, pero ¿de qué día? Porque a mí realmente si fue del día viernes como creemos la mayoría, pero no me cuadra con los 3 días que él estuvo en la sepultura. Porque ahorita he estado leyendo bastante la historia de los judíos y según los judíos esto empezó un día miércoles. Ok, eso nunca he leído, eso de que, o sea, tal vez me podría pasar la referencia a la cita que usted menciona, ¿sí? Pero bueno, lo que sucede, amigos, es que los judíos cuentan cualquier pedacito de un día, lo cuentan como un día. O sea, el primer día es viernes, segundo día es sábado y Jesús dice, al tercer día voy a resucitar y a eso se refiere. Y eso era la forma normal de contar en la cultura judía. En la cultura judía. Bueno, les doy por ejemplo. Si hoy es miércoles, ¿verdad? Si Sí. Si nos ponemos de acuerdo y le digo a usted, Santos Herminio, nos vamos a ver el próximo miércoles en mi tierra, diríamos, lo veo en 7 días. Ajá. Pero en México, por ejemplo, bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocado, alguien de México me va a corregir. En México yo diría, nos vemos en 8 días. Es como decir, nos vemos en una semana, ¿verdad? O sea, en algunas culturas a veces tienen distintas formas de contar los días y todo eso, pero para los judíos sí, era normal, o sea, era entendible aunque eran nada más pocas horas del viernes, vamos a contar el viernes es el día 1, el sábado es el día 2 y en el día 3 es cuando resucita Jesucristo. Y sabemos que Jesús resucitó el domingo, eso sí. Sí o sí, eso viene tal cual en las escrituras, ¿verdad? Así Entonces, es, el primer día, hermano. sí. Igual, la Pascua de los judíos empieza todo eso desde el jueves por la tarde. Correcto. Sí, entonces por eso. Listo, hermano. Sí. Sí. Bueno, ahí le voy a compartir algo entonces después. Muchas gracias, hermano. No, gracias. Y no es la primera vez que me llega la pregunta. Y es bueno, amigos, poner a prueba todo. Así que con confianza pueden preguntar y haremos lo posible por buscar, escudriñar y encontrar las respuestas juntos en las escrituras, amigos. ¿Okay? Cualquier pregunta es bienvenida. Bueno, algunas tal vez tendríamos que verlas después de la clase, pero bien pueden aportar, amigos. El señor Gavino, ¿listos? Gracias por esperarnos. Gavino, ¿desea aportar todavía o lo hicimos esperar mucho? ¿Cuál es el problema? Dice. Sí, bueno, vamos a eso, sí. ¿Cuál es el problema de la historia? Murió en la cruz, pero antes de ser crucificado sufrió una intensa tortura. Y ni aún cometido Herodes, porque se remite a él, he aquí que nada digno de muerte encontraron en él, en Jesucristo. Entonces nomás fue condenado, no por Herodes o Pilato, sino simple y sencillamente por los judíos. Sí, Gavino. O sea, el juicio injusto del justo de Dios, ¿verdad? Jesús es el justo de Dios. Gracias, Gavino. Me hace pensar en el Salmo 2:2 que dice, se levantan los reyes de la tierra unidos contra el Señor y su ungido, ¿verdad? Aquí tenemos los judíos y los gentiles trabajando juntos para ejecutar al ungido de Dios. Señor Marcos.
cómo lo ve? ¿Cuál es el problema en esta historia? Gracias, pastor. Uno de los problemas de esta historia es que Pilato no encuentra motivo como para sentenciar a Jesús, ¿verdad? Y la gente se ponía más, armaban como le dijera yo, ¿va? La gente decía que hay que crucificar, pero como Pilato no hallaba ningún motivo, ¿verdad? Entonces la gente se enloquecía, ¿va? Se confundían, ¿va? Entonces es uno de los problemas. Exactamente, Marcos. Hasta eligen a un rebelde, a un homicida en vez de Jesús, ¿verdad? Tenían la oportunidad de liberarlo, tanto el pueblo como Pilato en varias ocasiones, pero no, eligieron la injusticia en esta historia. Ok, entonces, sí, porque eligen a Barrabás, como dicen en el chat, preguntan eso, y pues por maldad, ¿verdad? Por injusto, sí sabemos que era el plan de Dios, ¿verdad? Para salvarnos todo esto, o sea, tenía que suceder para nuestro bien, ¿verdad? Pero sí, era una injusticia totalmente. Los líderes judíos, pues ya estaban incitando al pueblo, ¿verdad? A gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Pilato, ¿verdad? Se lava las manos creyendo que, con eso es de, esto no es mi culpa, no es mi responsabilidad, pero así de fácil no podemos deshacernos de una responsabilidad, ¿verdad? Am, Qué lástima que a veces hacemos eso, como padres de familia, como decimos que, no es mi problema, ¿verdad? O como miembros de una iglesia, vemos algo que está pasando y no alzamos la voz, ¿verdad? Decimos, no es mi problema, no es mi responsabilidad. Fácilmente nosotros también nos lavamos las manos de algunas cosas. Porque el pueblo humilló y maltrató tanto a Jesús. Pastor, Ay, perdón, Marcos. solo quería comentar otro. Hoy en día vivimos esa injusticia porque alguien que comete un error, que no lo cometió, injustamente lo encierran a uno, así como hicieron con Jesús, así como liberaron a Barabás, ¿va? Hoy en día el que hace el mal, ¿va? Por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad? Ahí van los derechos humanos, defender el que hizo el mal, ¿va? Y el que no se defendió, lo meten en la cárcel, ¿verdad? Sí, señor, hasta la fecha, ¿verdad? Sigue la injusticia. Preguntan también en el chat de por qué Jesús dijo que benditas las mujeres estériles, ¿verdad? Bienaventuradas. Pues también porque Jesús sabía lo difícil que se iba a poner la cosa allá en Jerusalén. El pueblo de Jerusalén iba a sufrir mucho en aquellos días, unos 35 años, unos 40 años después. Fue destruida totalmente la ciudad de Jerusalén. Am, bueno, sí, destruida en parte, digamos. Y también para los que creían en Jesús se iba a poner muy complicado. Jerusalén iba a haber mucha persecución de los creyentes, de los cristianos en la ciudad de Jerusalén. Iban a pasar hambrunas y pobrezas. Eso sí, tenemos evidencia de eso en el texto bíblico del libro de Hechos, ¿verdad? Ok, muy bien. El problema era la maldad de los judíos. No aguantaban lo que Jesús hacía. También lo odiaban, ¿verdad? Y también los romanos participaron en la muerte de Jesucristo. A fin y al cabo, amigos, el problema es que la serpiente le está mordiendo el talón a la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan de la antigua profecía de Génesis 3:15 que dice, y yo pondré, Dios le dice a la serpiente en el jardín de Edén, después de la caída, dice, yo pondré enemistad entre tú, o sea, hablándole al diablo, tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella.
¿cómo va? En esta traducción que tengo aquí en mis manos dice entre su descendencia y tu descendencia, ella te aplastará la cabeza y tú la herirás en el talón. O sea, el diablo le va a lastimar al ungido de Dios en su talón, pero el ungido de Dios va a aplastar la cabeza de la serpiente. Lastimarle al talón, ¿en qué sentido? Pues es como que sí le va a hacer daño, pero no es un daño como para ganarle, no es un daño como para vencerle para siempre. El diablo le está dando con todo contra el plan de Dios. Pero, ok, se resuelve el problema, amigos, en esta historia. Se resuelve lo de la injusticia. Se resuelve el problema de que parece que el diablo va ganando. Parece que la maldad va ganando. Pastor, Que el plan de Dios va mal. Parece que todo va de mal en peor. Juan Reyes. No se resuelve porque crucifican a Jesucristo. Ok. Sí, aún no se resuelve, ¿verdad? Sabemos No desde se resuelve. sí, nosotros sí sabemos que se resuelve al final porque nosotros conocemos toda la historia, ¿verdad? Pero los que estaban viviendo estos momentos, los discípulos, las mujeres que seguían a Jesucristo, en ese mismo momento, no se ha resuelto todavía, ¿verdad? Las lecciones que vienen, sí. Rodrigo, adelante. Buenas noches. Hay momentos para hablar y momentos para escuchar. He escuchado mucho la clase de hoy, muy interesante, muy compartidos todos. Yo creo que el problema para la fe cristiana no se resuelve, pero para ellos, para los judíos malos y para los romanos, sí se les resuelve el problema, entre comillas, porque cumplieron su objetivo. ¿Sí o qué? El objetivo era acabar con la vida de Jesús para nuestra salvación. Entonces, para ellos sí se resolvió el problema, pero para nosotros no se resolvió el problema. Hasta ese momento. Sí, no. Gracias, Rodrigo. Se deshicieron de Jesús. Eso es lo que querían, ¿verdad? Eso fue su objetivo. Gracias, Rodrigo. Y bien aportan en el chat también que muy importante aquí es que se están cumpliendo profecías en cada paso, ¿verdad? Abigail comparte unas profecías de los salmos acerca por ejemplo, dice, partieron entre sí mis vestidos, dice Salmo 2:18. Todos los que me ven encarnecen de mí, Salmo 22:7. Salmo 69:21 también dice, partieron entre sí mis vestidos. Y por eso es importante cuando mencionan aquí en Lucas el detalle, ¿verdad? De que los soldados romanos echaron suertes, ¿verdad? Por la ropa de Jesucristo, si no me equivoco. Sí, dicen 23:34, y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Ok, bien amigos, por tiempo, perdón ya, muy buena plática hoy, como dice Rodrigo, estamos muy, ¿cómo se dice? Comunicativos hoy. Vamos a brincar a para mí, que son las preguntas más importantes. Son las preguntas que nos llevan al arrepentimiento y que nos llevan que nos presentan las buenas noticias que Dios nos tiene hoy. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? No hacer culpable a un inocente. Ok, gracias Juan Reyes, gracias. Okay. Norma. Debo aprender a perdonar.
a entregar todos mis sufrimientos, todas mis ofensas a Dios, así como lo hizo Jesús. Ok, el pecado sería, sí, lo contrario de a veces no querer perdonar, ¿verdad? Exactamente. Sí. Piensen en cuántas injusticias se le hicieron a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y él no, pues no se defendía ni alzaba la voz. Fue como un cordero llevado al matadero, ¿verdad? No se quejaba, no gritaba, no se ponía violento, no pagaba mal por mal. Y nosotros a veces, cualquier cosita, nosotros así, todos airados, enojados, porque, me hicieron, y nos ponemos cómo nos encanta ser la víctima, ¿verdad? Las víctimas. Y Jesús no, recibió cada injusticia por nosotros. Bien, gracias, Norma. ¿Algún otro pecado que queremos em, confesarle a nuestro Dios en el día de hoy? Okay. Algún mencionan en el chat la mansedumbre, ¿ok? Pedimos que Dios, ¿ok? Nosotros la mansedumbre, que obre. Bien, ¿algún otro pecado, Pastor Joel, Jaime? sí, yo soy de la idea que en esta historia aprendemos a confesar todos nuestros pecados, porque por nuestros pecados el Cordero fue inmolado. Entonces, ningún pecado debería quedar volando. Hay tantos pecados, si hacemos una gran lista, por ejemplo, en Gálatas 5:19, en adelante hay un montón de pecados que ahí hace mención de riñas, de pleitos, de celos, en fin, hay un montón. Y todos esos, de alguna manera, nosotros, quizá no todos, pero dentro de esa gama de pecados, algunos los practicábamos cuando éramos hijos de ira. Entonces, gracias a Dios, ahora estamos en la gracia, somos hijos de Dios, pero por eso no vamos a ser santudones y que nunca vamos a pecar. No, pero tenemos abogado, eso es lo importante. Entonces yo pienso que en esta historia aprendemos a confesar y a estar en buena comunión con nuestro Dios a través de la confesión directamente, a través de Jesús para con el Padre. Sí, muchas gracias, Jaime. A base de lo que nos Una acaba de pregunta, comentar. pastor. Perdón, Amelia. ¿Qué pasaje bíblico, disculpe, dijo dónde están todos los pecados? Esos pecados que mencionó, si lo puede repetir. Es Gálatas 5:16, 17, 18 y 19. Sí, es muy bonito porque habla de Muchas gracias. las obras de la injusticia en nuestras vidas y luego da una lista contraria de las obras del Espíritu, ¿verdad? De los frutos del Espíritu. Okay. Muy, muy lindo. Gracias, Jaime, y gracias, Amelia, por su pregunta. A base del comentario de Jaime, tal vez podríamos mencionar entonces el pecado de no creer que Jesús pagó por todos los pecados. Recién hablé con alguien que me dijo, sí, Joel, yo sé que Jesús murió por los pecados del mundo, pero siento que por los míos no, porque siempre me siento culpable, siempre me siento cargado, siempre, o sea, esa falta de fe, ¿verdad? En cada lección estamos mencionando eso de la incredulidad y la falta de fe, pues igual es el no creer que Jesús, que no pagó lo suficiente por los míos o por los de todo el mundo, que no pagó lo suficiente y nos castigamos pensando que yo tengo que seguir sufriendo por los pecados que yo he cometido. Pero cuando tenemos esa actitud, estamos menospreciando lo que hizo Jesucristo, que considerando que lo que él hizo no era suficiente, que su sacrificio su pago no completó por lo mío. Y esa es la mentira del diablo, ¿verdad? Nos quiere que sintamos que no, Jesús no pagó por los míos, ¿ok? Creo que Gabino quería aportar y yo por hablar mucho lo hice esperar. Gabino.
A mí el pecado que me enseña a confesar es que estamos tan ciegos como los principales sacerdotes que teniendo las pruebas y milagros de Jesucristo, no creyeron y era y es el Hijo de Dios vivo. Excelente. El negar a Jesucristo, que sea el Señor e Hijo de Dios. Excelente. Muchas gracias. Vamos a la pregunta. Yo creo que va a ser la última pregunta para hoy. Mi favorita. Y espero que en sus proyectos finales ustedes sí, pongan atención en esta pregunta porque es la más importante. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En el verso 34, pastor. ¿Qué dice, Juan? ¿Puede leerlo? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué menciona tal versículo, Juan? ¿Dónde ve el amor ahí? ¿O por qué lo ve tan amoroso? Porque imagínense todo lo que le hicieron, todo lo que pasó, todo lo golpearon, lo crucificaron, la corona de espinas, o sea, todo el dolor, todo el sufrimiento. Y él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es difícil, por ejemplo, yo como ser humano a lo mejor perdonar, ¿verdad? Para el ser humano es difícil perdonar. Lo que decía hace rato, por alguna cosa, ¿verdad? A veces insignificante, nos victimizamos, ¿verdad? Entonces imagínense Jesucristo todo lo que pasó y le dice, ¿verdad? A su papá, a papá Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan, ¿cree que Jesús hace lo mismo por nosotros hoy? Sí. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Porque estoy de acuerdo. ¿Dónde habla de Jesús? Eso se le llama interceder, ¿verdad? O mediar, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿Nos puede dar un versículo o una cita bíblica donde habla de Jesucristo siendo nuestro intercesor o mediador? Es la misma, son sinónimos, ¿verdad? Jesús está intercediendo por los presentes, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús intercede por nosotros también. Primera Timoteo 2:5. Eso. Primera Timoteo 2:5. ¿Cómo va, Santos Herminio? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sí, Gloria a Dios. Jesucristo hombre. Y ese versículo nos deja en claro que Jesucristo sigue siendo verdadero hombre también. Es el Hijo de Dios, es 100% Dios, pero también hasta la fecha es 100% hombre, pero ahora en su gloria, ¿verdad? A la mano derecha del Todopoderoso. Hebreos 9:15 igual dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Okay? Bien, Noé Peralta. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Señor Noé. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, bueno, como dice la pregunta, ¿no? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pues yo creo que, como alguien dice, entre los amigos, yo puedo ver el amor de Dios como que diciéndome Jesús en la cruz, ¿no? Que estoy dispuesto a morir en esta cruz, en estas condiciones, para vivir contigo, ¿no? Eso es lo que pienso. Doy mi vida por estar contigo. Así te amo. Eso es lo que siento que me dice Jesús. Sí, exactamente, Noé. Alguien en la clase de la mañana mencionó un versículo muy lindo. Viene del Evangelio de Juan 10, 17 y 18. No sé si alguien... Es Juan 10, 17, 18. Alguien, no sé si...
sé si alguien quiere. Juan 10, 17 y 18. Sí, Juan. Y también Juan 3, realmente creo que es desde el 14. Y pues obvio que conocen Juan 3, 16, pero Sí, dice Juan 10, 17 y 18. sí. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y dice el 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Entonces vemos claramente que la palabra clave es voluntariamente, ¿verdad? Jesús, sí parece que el diablo está ganando, sí parece que los judíos lo tienen bajo arrestos. Y bueno, sí lo tienen bajo arresto, pero parece que los judíos están cumpliendo su plan malvado. Parece que los romanos pues tienen el poder para matar a Jesús. Pero en todo esto, Jesús manda. Señor Gavino. Sí, señor Gavino pide la palabra, pide el micrófono. Yo veo el amor de Dios en las últimas palabras de Jesucristo, como la oración de Jesús es puro amor hacia nosotros. A veces recuerda que una madre, cuando un niño hace una travesura y anda y perdona lo que hace, sin fijarse que somos malos. Sí, Gavino, el amor y la compasión de Jesucristo hasta la compasión que tiene para las mujeres presentes, ¿verdad? Y el silencio, vemos el amor de Cristo también en su silencio, ¿verdad? Eso también. Bueno, también sin duda vemos el hecho de que en esta historia es cuando Jesús es levantado en la cruz. Deberíamos también relacionarlo con lo dicho en Juan 3, 14 a 16. ¿Alguien buscó aquellos versículos? Juan 3, 14 al 16. Rodrigo. Como Moisés levantó. Perdón. Disculpe, Santos. Vamos a darle la palabra a Rodrigo. Mil disculpas, Santos. Sí. El aporte mío y es que yo creo que la parte más hermosa del amor de Dios en nosotros a través de Jesucristo está en el capítulo 17 del libro de Juan, donde Jesús ora por sus discípulos. Y en el versículo 13 dice, pues ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y eso sucedió también en momentos antes del arresto de Jesús en el Evangelio de Juan. Antesito del arresto de Jesús, a que ya él estaba preparando el camino para nosotros desde ese momento. Entonces, mire, cuando le dijo al ladrón bueno, entre comillas, hoy estarás conmigo en el paraíso, y fueron unos minutos antes de morirse, y el otro de morirse también. Entonces, ahí vemos el amor de Dios que no siempre está dispuesto para cuando nosotros con gozo le supliquemos el perdón. Ok. Muchas gracias, Rodrigo. Ok, ahora Santos puede, tal vez esto va a ser el último aporte hoy. ¿Puede Santos leer Juan 3, 14 a 16? Y tal vez con esto concluimos la clase para hoy. Amén, gracias. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok. Después de eso, ya no hay más que decir, amigos. Amén. Solo decir amén. Y Amén, amén. alabado sea Dios. El Amén. lunes que viene vamos a ver la parte en que Jesucristo muere y es sepultado. ¿Ok? Eso es lo que sigue. Sería Lucas. Y seguimos en Lucas 23, del 35 al 56. Como siempre, les vamos a encargar un video que acompaña la lección. Ajá. Favor de verlo antes de la clase. Y los animo, amigos, si no lo han hecho, de ya enviarme la primera parte de sus proyectos. Eso, de hacerlo así, eso me da tiempo de revisarlo, pasarle. No voy a cambiar, corregir muchas cosas en sus proyectos, pero uno que otro comentario para ayudarles y ya después pueden hacer la última parte, que es compartir su proyecto con otros. ¿Ok? Amén. Listos, amigos. Vamos a orar y después, si alguien tiene alguna pregunta o duda, podemos hacerlo. Oremos. Padre Santo, damos gracias por tu gran amor. Hiciste lo que nosotros nunca haríamos. Diste, pues ofreciste uno de a tu único hijo, a tu único hijo lo ofreciste por nosotros y pues por todo el mundo. Qué gran amor nos tuviste, y ahora nosotros creemos en él, en tu Hijo Jesucristo. Que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que creamos más y más en él cada día. Porque no queremos que ninguno de nosotros se pierda, sino que tengamos vida eterna, Señor. Que tu amor nos llene y que abunde en nuestros corazones para que los demás se maravillen, no de nosotros, sino que para que se asombren del amor que tú has puesto en nuestros corazones y para que se glorifique tu nombre, Señor. Pues que el nombre de Jesús sea bendecido en nuestras vidas, en lo que nos queda del día de hoy y en todos los días de nuestras vidas hasta que estemos ahí en la gloria contigo y vemos con nuestros propios ojos a tu Hijo Jesucristo, a tu mano derecha. Pues ven pronto, Jesucristo. En tu nombre oramos todo esto. Amén. Amén, amén.